Ética es una colaboración, diríamos, para aquellos que deseen realmente aprender cómo hacer un sermón, cómo predicar, cómo estructurar bien una predicación en la iglesia. Y entonces estamos dando, ¿verdad?, algunas ideas. Ustedes recuerdan que anoche nosotros hablamos acerca de la preparación del sermón. O sea, cuando digo la preparación del sermón, lo primero es usted tiene que prepararse. Usted no puede pararse a predicar como algunos predicadores piensan, bueno, yo me paro allí, abro la Biblia y el Espíritu Santo me dice qué voy a decir. Eso es una predicación en cierto grado irresponsable por el hecho de que el Espíritu Santo no tiene que improvisar. El Espíritu Santo, el Señor es un Dios de orden. Y si Él sabe que tú vas a predicar o te pide que tú prediques, por supuesto que tú tienes que prepararte y preguntar al Señor con tiempo: Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo predique? Y el Señor de alguna forma, ¿verdad?, te va a decir qué quieres tú que le diga a la iglesia. Eso no significa que si un día llegaste, el púlpito está vacío, hay alguien que tiene que predicar y usted te está llamado porque, bueno, está allí. Entonces, una cosa es que en esa emergencia usted abra la Biblia y le diga: Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar porque realmente es una emergencia. Pero si no, debe prepararte. Por eso hablamos de la preparación. Voy a dar un repasito rápido a lo que dijimos anoche en cuanto a la preparación, para entonces pasar a lo que esta noche quiero decirle en los minutos de iniciación de nuestro programa. Nosotros dijimos que el primer elemento es que usted debe ponerse en las manos de Dios. Usted debe orar intensamente con el propósito de que el Señor le revele, que el Señor le diga, que el Señor le ayude a preparar el sermón. En segundo lugar, seleccione un pasaje de la Biblia, porque usted va a predicar la palabra de Dios, así que debe haber un pasaje, debe haber una porción bíblica de la cual usted va a predicar, usted va a hablar. Debe seleccionar ese pasaje de la Biblia. En tercer lugar, debe leer ese pasaje. Leerlo más allá de sencillamente pasarle por encima. Usted debe ahora detenerse en el pasaje, debe leerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Debe leerlo suficiente. Debe pensar en ese pasaje, mirar las palabras que está expresando. Tiene que de alguna manera encontrar, como vamos a ver más adelante, cuál es la esencia, qué es lo que quiere decir el Señor con eso. Y esa parte es muy valiosa, muy importante para poder estar listo para dar los siguientes pasos en el desarrollo del sermón. El otro elemento, que es el número 4, usted debe estudiar el contexto histórico o el contexto bíblico. Los pasajes de la Biblia no están allí de manera independiente, como un trozo individual del contexto de lo que se viene tratando. La Biblia está conformada por textos que son parte de un conjunto, son parte de un libro. Ese libro es parte de un conjunto, diríamos, ¿verdad?, donde aparecen todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ese texto es parte de un capítulo. Y usted tiene que mirar a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que está tratando el Señor? ¿O de qué está tratando el que escribió el profeta? ¿O de qué trata esa parte de la historia que aparece allí? Porque eso le va a ubicar. El contexto es importante, porque el contexto nos dice a nosotros, nos ubica a nosotros y nos dice de qué cosa se está tratando y el por qué aparece ese texto en ese lugar. Y los términos, por supuesto, en que está dicho allí. Cuando usted no toma en cuenta el contexto histórico, el contexto de la Biblia, usted se expone a sacar el texto, ese versículo del contexto y a aplicarlo de una manera errónea. Y es posible que encontremos nosotros en la iglesia a alguien muy sincero, alguien muy bien intencionado, que abre la Biblia y comienza a predicar, pero está predicando un texto, aplicándolo de una manera que es incorrecto porque no fue así como realmente se aplicó ese pasaje en el momento. Usted tiene entonces que estudiarlo y mirar, este texto trata de
de cuando Jesús le estaba hablando a los fariseos, porque había un problema, porque había una situación, la situación era esta, y entonces, por eso Jesús dice esto. Entonces, cuando usted va a hacer alguna aplicación, usted la va a hacer una aplicación en orden a lo que la iglesia puede estar viviendo hoy, parecido a lo que era en el pasado. Y ahí entonces el mensaje se recibe. Por eso el contexto es importante. En quinto lugar, analice la idea central del pasaje. Ahora pasamos a analizar. Vamos a mirar qué es lo que ese versículo realmente quiere decirnos a nosotros. ¿Cuál es el mensaje que realmente se quiere enfatizar o el Señor quiere dar? Esa parte es muy, pero muy importante. En sexto lugar, descubra cuál es la enseñanza del mensaje. O sea, no solamente cuál es la idea central, sino qué quiere enseñar. Esa idea que está allí en el texto, ¿qué es lo que quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere decirte a ti? ¿Qué es lo que quiere decirte a mí? ¿Cuál es la enseñanza que hay? Usted tiene que descubrirlo antes de pararse en la plataforma. Porque si usted se para y no tiene esos detalles, la pregunta es, ¿cómo usted va a encajar con lo que Dios quiere y con lo que Dios dijo y con lo que Dios quiere enseñar a su iglesia? No hay manera. La única manera es que usted sepa cuál es la enseñanza de este mensaje para que usted pueda entonces compartirla con la iglesia. En séptimo lugar, debe investigar el tema fuera del texto. O sea, hay comentarios, yo le decía, están los libros del Espíritu de Profecía, donde Elena White hace comentarios muy buenos, está el comentario bíblico adventista, hay otros comentarios también. Una forma que hoy nosotros tenemos de ayuda, pero debemos tener mucho cuidado porque en las redes sociales nosotros tenemos mucho material, pero cualquier persona puede accesar a las redes sociales y decir cualquier disparate, decir cualquier cosa. Entonces usted tiene que tener cuidado de que la fuente que usted está recurriendo a ella es una fuente fidedigna. Hay muchos predicadores, hay muchas personas que han hecho un análisis, una investigación, estudio de la Biblia muy bueno, confiable, predicadores excelentes, que usted va a escuchar un mensaje y ese mensaje tiene elementos allí, comentarios que está haciendo la persona que usted puede tomar nota de ellos y entonces usted incorporar esos argumentos, un mensaje a la enseñanza que usted quiere y debe dar a la iglesia. Así que todos esos recursos adicionales que usted debe buscar para complementar bien su conocimiento. Y además de eso, añada las ilustraciones y aplicaciones. Ahora usted puede buscar de usted mismo alguna historia, alguna idea, alguna aplicación, o sea, para que haya una forma de un entendimiento más fácil por algún hecho real o un hecho, una comparación con algo de nuestros días. Así que una vez tenemos eso, entonces escriba o bosqueje lo que debe predicar. Ahora, esta noche rápidamente permítanme ver, porque lo que vamos a seguir haciendo tiene que ver mucho con esta parte, los tipos de sermones. No todos los sermones son iguales desde el punto de vista de la estructura del mensaje y la estructura homilética. Hay diferentes tipos de sermones y nosotros debemos saberlo para poder construir, poder hacer, poder escribir un sermón de manera adecuada. El primer tipo de sermón que nosotros podemos ver es un sermón que se llama textual. Y el sermón textual es aquel que toma como base un texto de la Biblia. Por lo general toma un texto nomás, no toma más. Porque ese sermón es el sermón que se va a ceñir, se va a mantener fiel, se va a pegar a ese texto y de ahí no se va a salir, sino que va a tratar de profundizar y sacar todos los elementos y significados que existen en esa porción de la Biblia. No todos los sermones hacen eso. Y hay otros tipos de sermones que son tan importantes y tan buenos como este. Pero este sermón es fiel a la palabra. Por eso allí decimos que presenta el contenido de ese pasaje, tomando en cuenta varias cosas. ¿Quién dijo? ¿Cuándo se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se dijo? ¿En qué circunstancias se habló? Y el propósito del mismo. Y de hecho hace uso del idioma original. O sea, vamos si en el Antiguo Testamento vamos al hebreo, al término que aparece ahí. ¿Qué significaba ese término en el hebreo?
¿O qué significaba ese término en el griego, si el Nuevo Testamento? ¿Qué significado tenía para ellos? ¿Por qué? Porque el significado de esa palabra o de ese término hoy puede ser diferente al significado que tenía para ellos. Así que todo eso lo tomamos en el sermón textual. Por supuesto, este tipo de sermón es un sermón un poco más exigente. Y no todo el mundo trabaja el sermón textual porque es un sermón de un contenido que requiere una investigación más profunda de la palabra de Dios. Y no todo el mundo está accesible, no todo el mundo tiene las herramientas para hacer ese tipo de investigación. Pero yo debo decirle que existe para que usted sepa, ¿verdad? Que existe el sermón textual. En segundo lugar, tenemos el sermón expositivo. Es muy parecido al sermón textual, solo que el sermón expositivo ahora desarrolla su argumento o la predicación se hace sobre la base de un pasaje más extenso. No es un texto nomás, sino son varios textos. Esos textos pueden ser parte de una historia que aparece allí, puede ser un texto de unos hechos, unos acontecimientos ocurridos, y entonces ahí está el mensaje. Solo que en el sermón expositivo usted tiene que tomar en cuenta que el pasaje que usted va a tomar debe tener un sentido completo. O sea, debe ser una información completa para que usted pueda desarrollar y lograr el propósito que realmente se quiere en el sermón. En tercer lugar, tenemos el sermón temático. El sermón temático es diferente porque es un sermón que no se adhiere, no se agarra, no se amarra a lo que es una porción única de la Biblia. No trabaja sobre un texto o sobre varios textos de los cuales no se mueve. De hecho, tanto en el sermón textual como en el sermón expositivo, cuando hay una verdad que aparece en ese versículo, en ese pasaje, usted puede auxiliarse de otros textos, pero que vayan acorde con eso. No puede ser un texto cuya aplicación sea diferente, sino tiene que escoger el texto que la idea de este pasaje se ve figurada en este texto, aunque un poco más ampliada por el pasaje nuevo que se tiene. Pero en este temático ahora, usted no se ciñe a un versículo, sino que usted trabaja sobre la base de un tema. Usted tiene un tema, no un texto. En los anteriores tiene un texto, ahora tiene un tema. ¿Cuál es el tema? Diríamos, el amor. Yo puedo en un sermón, tanto expositivo como textual, desarrollar el tema del amor. Pero el tema del amor desarrollado en el sermón anterior, en el textual y expositivo, en esos dos modelos, se va a ceñir a lo que dice ese texto con respecto al amor. El amor de Cristo nos constriñe, por ejemplo. Yo no puedo ahora hablar del amor de los hermanos, diríamos, tratando de encontrar por allí un elemento para titularlo. No, yo tengo que ir primero a ver qué me dice el texto, por qué se escribió ese texto, qué es lo que significa eso, y ceñirme allí. Ahora bien, cuando estoy en un temático es diferente, porque yo digo el amor y yo construyo el amor ahora como yo pienso, como yo creo que la iglesia necesita de él. Yo puedo decir que ahora voy a tomar sobre el amor y digo, bueno, yo voy a desarrollar este tema pensando en el amor de Dios, en el amor de los seres humanos y el objetivo del amor, digamos. O yo puedo pensar el amor como base fundamental, lo que sea, el amor como un elemento unificador, el amor como un elemento salvador. Yo lo puedo construir como quiera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo ese tema, entonces ahora yo voy a la Biblia y busco en la Biblia dónde están los versículos que me van a ayudar a sostener, a predicar eso. Entonces yo voy a buscar esos textos, voy a colocar esos textos, ahora voy a predicar de esos textos, de esos muchos textos que yo puedo encontrar que hablan acerca del amor, porque finalmente el objetivo es que los hermanos puedan entender el amor desde la perspectiva del tema que quiero tratar. Finalmente, y con eso termino la cápsula, la sección de esta noche, es el narrativo. El narrativo es un sermón desarrollado sobre una historia bíblica contenida en una porción corta o extensa de la Biblia. Aquí ya no es un tema el que predomina,
Aquí ya no es un texto que yo voy a tomar para desarrollar los argumentos que ese texto tiene sobre la base de la interpretación y la investigación profunda de ese versículo. Ya no será un sermón expositivo donde yo voy a ceñirme de lo que aparece ahí, sino es un sermón donde lo que yo voy a hacer es precisamente contar la historia. Decir qué cosa es lo que ahí aparece. Poder hablar, digamos, del sembrador. Yo presento, ¿verdad? Leo el sembrador y ahora voy a explicar qué es lo que significa esa parábola del sembrador. Digamos que yo quiero predicar en la creación, yo puedo predicar en la creación sobre la base de un sermón narrativo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué información hay? Y entonces la importancia del sermón narrativo es que mientras yo voy haciendo la historia, entonces voy haciendo la aplicación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado eso tiene para ti? Tiene eso para ti y para mí, que debiéramos nosotros tomar en consideración. Entonces, 4 tipos de sermones. El sermón textual se ciñe al texto, no se mueve de él y saca todos los elementos significantes que tiene ese versículo y que podamos aplicar. Segundo, el sermón expositivo. Ya no solamente es un texto, sino son varios textos o un capítulo donde vamos nosotros a sacar de ese capítulo los elementos aplicables a la iglesia, pero siendo fiel a lo que ese pasaje, a lo que ese libro, a ese capítulo quiere decir. En tercer lugar, el sermón temático es el que yo ahora construyo sobre la base de un tema. ¿Qué aspectos vamos a desarrollar? ¿Qué aspectos vamos a discutir o vamos a enseñar? Y entonces yo busco los textos bíblicos que me van a ayudar para sostener y para predicar o para enseñar a la iglesia. Y en cuarto lugar, el narrativo, que me es ahora cuando tomo una historia y entonces vamos a contar la historia y vamos a sacar de esa historia los elementos que puedan ser aplicados a nuestra vida espiritual. Ojalá que podamos ser buenos predicadores y que la palabra de Dios llegue con poder, ¿verdad? Cada día a donde realmente debe llegar. Con esto en mente, entonces vamos a la segunda parte, ¿verdad? Trabajar con lo que tiene que ver con nuestro sermón, ¿verdad? Diríamos nuestro tema de esta noche. De un marco que ha sido desarrollado desde el sábado. Y esta vez, el sábado hablamos de Génesis capítulo 12, ayer hablamos de Génesis capítulo 13, y yo quisiera invitarlo para que vayamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, los versículos 18 y 24, nos ayudan a entender un poquito mejor, y especialmente en lo que es el compromiso que tenemos nosotros de entender bien qué es lo que significa lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que significa poner a Dios en primer lugar en el marco de buenos mayordomos del Señor. Y dice allí, capítulo 14 de Génesis, versículos 18 al 24, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y sea bendito, o bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo, Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender qué quiere Él decirnos y qué nos puede enseñar el Señor esta noche de esta porción de la Biblia. Eterno Dios, al abrir tu palabra una vez más, recurrimos a ti para que tú nos ayudes en la comprensión, para que tu Santo Espíritu nos ilumine y para que nosotros podamos hacer aplicaciones correctas, adecuadas, las que tú deseas para nuestro crecimiento espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La historia dice que por 12 años el pueblo de Sodoma estuvo
bajo la fuerza opresora de una nación, la nación de Elam, que estaba gobernada por un rey llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer y un grupo de reyes de la región, de las llanuras, se levantaron contra Sodoma, Gomorra y algunas otras ciudades más, y la invadieron, la sometieron bajo su dominio. Y en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, cuando esto ocurría, y era muy natural, era muy común que eso ocurriera, las naciones estaban siempre en rivalidad. Los pueblos más poderosos se levantaban y oprimían a los pueblos más pequeños, a los pueblos más débiles, y siempre había una tensión en toda esta región. Así que llegó un momento cuando Sodoma, el rey de Sodoma, dijo: ya está bueno, vamos a levantarnos. Y se levantaron en contra precisamente de Kedorlaomer y los reyes asociados. Pero sucede que este rey invasor entonces se combinó con otros reyes para venir y atacar de nuevo a Sodoma. Y dice la historia sagrada, si usted mira los antecedentes o el contexto de la Biblia, o de esa porción de la Biblia, en el capítulo 14, se dará cuenta que fueron muy exitosos porque sometieron, o sea, acabaron, destruyeron, diríamos en parte, a Sodoma y a Gomorra también y a otros pueblos vecinos. Tomaron cautivo personas de esos pueblos, de esas naciones, y se llevaron toda la riqueza. Así que era algo, diríamos nosotros, común verlo, solo que ahora hubo un elemento adicional al cual yo quiero llamar su atención. El versículo 11 dice, por supuesto, que tomaron toda la riqueza de Sodoma como era y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también, dice allí, a Lot, hijo del hermano de Abraham, que vivía, por supuesto, moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron con él. Así que entra un ingrediente, porque recuerdan ustedes que estamos hablando de Abraham, la promesa que Dios le dio a Abraham, la respuesta de Abraham, la fidelidad de Abraham y las bendiciones de Dios para Abraham, como un conjunto. Estamos mirando cómo el Señor realmente conduce a sus hijos, conduce la voluntad de Dios, y cómo la respuesta que usted le da al Señor, cómo el concepto que usted tiene de Dios lo lleva entonces a dar la respuesta que usted le ofrece al Señor. Y si la respuesta que usted le da al Señor es una respuesta que va acorde con los propósitos realmente de Dios, entonces la promesa de Dios se cumple en todos sus órdenes, se cumple en todos sus renglones. Es muy posible que la bendición de Dios no vengan para llenar tus expectativas, porque a veces nuestras expectativas están distorsionadas. A veces lo que tú crees que te conviene no es lo que realmente te conviene, porque dice el sabio que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su camino, ese camino tiene un fin de muerte. Lo que tiene que Dios, que conoce sí el futuro, sí conoce el camino, sí Dios sabe qué te conviene y no te conviene, entonces Él obra de acuerdo a su voluntad para darte esas bendiciones. Abraham, por supuesto, quien habitaba en el encinar de Mamre, así se llamaba el lugar donde Abraham habitaba, en la zona, en el área de Canaán, oyó a alguien que se escapó y le dijo a Abraham lo que había pasado. Los reyes se levantaron, atacaron a Sodoma y a las naciones de la llanura, se llevaron toda la riqueza y se llevaron a Lot también. Ahora, yo quisiera contrastar el espíritu de Abraham en este sentido, para juzgar a Abraham de acuerdo a nuestras perspectivas humanas. Ustedes recuerdan lo que dijimos nosotros ayer, qué pasó con Lot, cómo Lot escogió para sí las tierras de la llanura, cómo se aprovechó Lot, ¿verdad? Y agarró lo mejor y dejó al pobre viejo
metido en las lomas, cuando a él no le correspondía eso. En otras palabras, alguien puede decir, Lot engañó a Abraham, pero bueno, no le engañó porque Abraham le dijo, escoge tú, dándonos a entender el nivel de cortesía y de generosidad que tenía Abraham, porque Abraham tenía un espíritu parecido al espíritu de Dios. Y él no estaba pensando en él. Si Abraham hubiera estado pensando en él, le dice, mira, pues tú vamos a hacer lo siguiente, hay problema, vete de aquí. Vete, como le dice, puede decirle a algún padre, a un hijo, o le puede decir a un amigo, mira, ya yo creo que es suficiente, hay problema aquí, así que vete de la casa. Abraham puede decirle eso, y Abraham tiene todo el derecho, porque la promesa se le dio a él. La promesa no fue para Lot, fue para él, así que tenía todo el derecho, pero no hizo eso. Porque nos está enseñando que el espíritu del cristiano es diferente. El espíritu del Hijo de Dios es distinto. Él le dijo, mire, está todo delante de ti, escoge. Así que en este momento pudo Abraham muy bien decir, como algún ser humano puede en un momento determinado expresar. Ah, se llevaron a Lot. Eso fue por lo que hizo. Pudiera inclusive decir, como en un espíritu humano, diríamos casi degenerado, puede existir, qué bueno que le pasó eso. Yo me alegro que le pasó eso. Pero no fue lo que Abraham hizo. Si usted lee el texto, se dará cuenta que en el capítulo 13, el capítulo 14, como estamos diciendo, ocurren varias cosas allí. Abraham, lo primero que hace es que Abraham se levanta. Pero es interesante lo que ocurre, porque Abraham no tenía un ejército. No tenía un ejército. Abraham tenía siervos. Tenía siervos en su casa. Y el texto sagrado me dice que en ese momento, cuando le dieron la noticia, él se levantó y llamó a sus siervos. Y reunió entre sus siervos allí 318 hombres. Le colocó en su mano una espada, porque por supuesto tenía que ir, para ir a enfrentarse con los reyes que se habían llevado cautivo a Lot y a las posesiones de Sodoma. Si usted mira desde el punto de vista de lo lógico y normal, lo correcto hubiese sido que Abraham se buscara una fuerza mayor, buscara gente adiestrada, gente que tenían capacidad bélica, que sabían pelear, pero no. Abraham salió, sorprendió a los enemigos y Abraham tuvo victoria sobre ellos. Abraham recuperó las riquezas. Y dos cosas importantes que pasan allí, que el versículo lo señala. Lo primero es que el rey reconoce a Abraham, reconoce la hazaña de Abraham y le dice, mira, Abraham, dame las personas y quédate tú con las riquezas. A lo que Abraham repuso, yo no voy a tomar de ti ni una correa de zapato. Y hermanos, qué interesante lo que él dice. Él le dijo, porque yo no quiero que tú digas después que enriqueciste a Abraham. Yo me pregunto, ¿por qué Abraham mencionaba eso? ¿Saben ustedes? Abraham mencionaba eso porque él, al depender de Dios, él entendía que su riqueza venía de Dios. Que las bendiciones que él tendría, esas bendiciones venían de Dios, y estaba queriendo estar muy seguro de eso. ¿Cuán diferente procedemos quizás nosotros los seres humanos? Que frente a una oportunidad como esa decimos, bueno, este es el regalo de Dios. Y a lo mejor nos lanzamos, ¿verdad? Allí como fieras a quitar, ¿verdad? Todo ese beneficio que de alguna manera yo entiendo que puede pertenecer. Pero vuelvo y repito, en los hijos de Dios las cosas son diferentes. Las cosas proceden con principios diferentes. No es un asunto de un análisis, lógica humana o estrategia humana
o no se trata de un formato, de una estructura de gente habilidoso, gente sabia, o gente que comercialmente o económicamente esté preparado. No, entre los hijos de Dios son otros principios. Son otros principios. Por esa razón, lo primero que ocurre es que ahora le dice, mira, no quiero. Pero noten ustedes ahora lo que ocurre de manera diametral, o sea, opuesto, porque no acepta lo que el rey Vera le está dando. Sin embargo, lo que dice el texto es que entonces Abraham se acerca a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Jehová, y entonces quien sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces dice que Abraham lo que tomó fue el 10% de lo que tenía él, y entonces se lo dio. Y cuando yo analizo eso y miro eso, digo, pero esto es un asunto raro. Esto no se ajusta a parámetros humanos. Esto no se ajusta al concepto como manejan los seres humanos, al formato del ser humano. Porque, por un lado, en vez de aceptar y decir, bueno, no, espérate, sí, yo me fajé, yo fui que destruí, así que, por lo menos, déjame coger la mitad y coge la mitad tú. No. Abraham fue claro y categórico, no voy a tomar nada de ti, nada. Pero entonces, a cambio, Abraham lo que hace es que entonces le da. Por supuesto, no le dio al rey Vera, le dio al sacerdote, le dio a Melquisedec, porque lo que Abraham estaba haciendo en ese acto, era haciendo un reconocimiento de aquel que le había dado la victoria. Abraham conectó esa actitud con lo que aparece en el capítulo 12, donde el Señor le dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo, sal de tu tierra, vete a la tierra que te mostraré, y yo te voy a bendecir. Abraham se ciñó a esa palabra de Jehová. Abraham no dudó de la palabra de Jehová. El Señor le dijo, yo te voy a bendecir, y Abraham no importaba las circunstancias ni las condiciones. Abraham estaba claro de que la bendición de Dios sería una realidad para él. Y ahora lo menos que hace Abraham es decirle, enseñarle gratitud. Fue un reconocimiento. Él entendía que la victoria había sido producto de la bendición de Dios. Porque él no tenía hombres para enfrentarse con los 4 reyes. Él no tenía capacidad bélica para enfrentar a ese ejército. Él entendía que era la bendición de Dios que había estado con él, y por tal motivo, como reconocimiento, es decir, bueno, yo reconozco que tú fuiste, tú eres el dueño. Y entonces Abraham se despoja. Ahora no se despoja solo haciendo una entrega espiritual. No es tomando una decisión diciendo, bueno, yo voy a, como hizo en el capítulo 12, yo voy a salir para hacer lo que Dios quiere. Fue una entrega tangible, fue una entrega de valor, fue una entrega de recursos que estaba diciendo ahora, yo voy a dar, yo voy a reconocer a Jehová. Ahora saben ustedes, hermanos, que años más tarde nosotros encontramos que el Señor establece el principio de la madrigosidad. Lo presenta como un principio levítico, donde nos habla a nosotros de que el Señor esperaba que del producto de lo que el ser humano hacía, de lo que el ser humano podía recabar o conseguir como parte de sus bendiciones materiales, había una porción que debía ser entregada a Jehová. Ahora, sucede que la razón por la cual el Señor establecía eso era una razón que muchas veces nosotros no entendemos. Porque miramos a veces el asunto de si yo aporto, si yo doy el diezmo, como un asunto mecánico y un asunto de corte financiero y un asunto de que, bueno, eso es un asunto de que, bueno, y no lo vemos desde el punto de vista que el Señor realmente lo ve. ¿Por qué el Señor lo estableció más tarde? Lo estableció por lo mismo que el Señor estableció en el huerto del Edén, el árbol, en el centro del huerto. Y por lo mismo que estableció el sábado,
que fue un reconocimiento recordatorio de quién es Dios y quién eres tú. ¿Quién soy yo? Dios puso el árbol allí para decirle, hay algo que pertenece a Jehová, hay algo que es de Dios y tú estás al cumplir con eso, reconociendo al que ideó, al que presentó, al que reclamó que esa porción era suya. Lo mismo pasa con el sábado. ¿Por qué el sábado? Es un recordatorio de la creación que tú tienes un Dios que es creador, un Dios que es el dueño, un Dios que es el que sabe, un Dios que es el que dirige, un Dios que es el que controla. Y te está diciendo a ti, ocupa tu lugar, tú no eres Dios. Por eso hay una forma de recordarte a ti cada vez que se trata del Dios proveedor. Que se trata de un Dios que así como Abraham es el Dios que derrama las bendiciones. Es un Dios que a medida que yo voy en el tránsito cristiano, es un Dios que estará conmigo y que sus bendiciones estarán a mi alcance a un nivel que me hará su hijo, diríamos, triunfador, vencedor en los asuntos que tienen que ver con la fe. Por esa razón es que aparece allí y que más tarde el Señor establece, bueno, hay que hacerlo, hay que llevar, el Señor tiene en su diseño, ¿verdad?, ese objetivo principal. El problema fue realmente que el ser humano dejó de reconocer a Dios. Y es lo que vemos en el Edén. Lo vemos inclusive con el mismo pecado original del enemigo. Cuando el enemigo Satanás se rebeló fue porque él quiso usurpar el lugar de Dios. No reconoció a Dios. No quiso darle la gloria a Dios. Y cuando nosotros trabajamos o miramos lo que Dios establece y lo que hace Abraham, no hay dudas que tenemos que estar conscientes, hermanos, que yo digo para mí, ¿cómo es posible que yo no alcance a ver que ese es el propósito de Dios? No es un asunto de que yo le dé o deje de darle. Dios no necesita lo que yo tengo que darle. ¿Qué le puedo darle al Señor? ¿Se va a enriquecer el Señor? ¿O la iglesia se va a enriquecer por eso? No, hermano, la iglesia va a existir y la iglesia va a seguir adelante sin su ayuda, sin usted. Más, usted se va de la iglesia va a seguir. Dios no necesita eso para nada. Lo que Dios está ayudando, le está queriendo ayudar a usted para que usted se salve. Y ayudándole a usted, es la misericordia de Dios, la bondad de Dios que nos lleva a un punto de reconocimiento donde a veces inclusive el egoísmo que podemos tener en nuestro corazón nos lleva a decir, no, espérate, no, eso no puede ser. Pero es ese punto que Dios quiere erradicar. Cuando tú te haces ese dador alegre, como dice la palabra de Dios, tú estás adoptando el Espíritu de Cristo, un espíritu de dadivosidad, un espíritu generoso. No hay nada que nosotros nos reservemos, todo es de Dios. Pero hay personas que pueden decir, no, sí, yo le doy al Señor todo, yo le doy mi corazón, todo lo que Dios quiera, pero mi dinero no. Y entonces yo te pregunto, hermano, ¿qué tipo de entrega es esa? Donde tú le das al Señor, pero tú tienes un rincón secreto donde dice, aquí no, porque esto es mío. Esto no tiene que ver con la obra contigo. Esto no tiene que ver con lo espiritual. Esto es un asunto que tiene que ver conmigo. Pero los hijos de Dios, de acuerdo a lo que vemos en la experiencia de Abraham, no actuó de esa manera. Abraham entendía que el principio de tener a Dios en primer lugar tenía que ver con las acciones de él en todos los sentidos de la vida. No había un rincón ni un aspecto que no fuera tocado por ese principio. De igual manera ocurre con nosotros hoy. Ese principio tiene que envolver todos los aspectos de nuestra vida: el aspecto emocional, el aspecto espiritual, el aspecto físico del cuerpo, el aspecto de nuestros talentos, el aspecto de nuestras posesiones. Todo debe estar tocado por ese principio de Dios. Por tal motivo, ¿qué me puedo reservar yo? Si el Señor me lo ha dado todo,
Y en ese plan de Dios surge entonces lo que es esa benevolencia sistemática. Y lo que Dios espera es que nosotros podamos ser personas que basadas en ese diseño de Dios podamos ir creciendo. Y nos vamos a sorprender cuando veamos que al Señor, como dice Pablo, no se le sirve de balde. Vamos a ver, así como Abraham, cómo la bendición de Dios va a estar con nosotros. Porque cuando tú no te reservas nada delante del Señor, entonces el Señor puede manifestarse de una manera poderosa y cumplir su promesa contigo. Tenemos que reconocer que el principio de la melodía fue establecido antes del pecado. No fue, uno dice, no, pero eso es la iglesia ahora. No, eso no es la iglesia ahora. Eso estaba antes de. El problema del pecado estuvo porque Adán y Eva no respetaron lo que Dios había establecido. Ese árbol era de Jehová y ellos tienen que respetar el árbol de Jehová. No lo respetaron. Fíjense, hermano, la desgracia que nosotros tenemos en el mundo. Y es lo que el enemigo de alguna manera quiere hacer con nosotros también. El pecado de la desgracia se introduce en el mundo por la misma causa. Dios se reservó una parte, pero el hombre no la reconoció. ¿Cómo podemos nosotros creer que un asunto tan importante y decisivo como este, que requirió que Dios lo incluyera en su plan divino antes de que el pecado entrara en el universo, dejaría de ser importante para el pueblo de Dios hoy día? Cuando yo miro que el principio que quiere Dios está claro allí, tiene relación, tiene que ver con la salvación, diríamos, o con nuestro crecimiento espiritual en relación con el Señor. Así que yo quisiera, hay una cita de Elena G. White con la cual quisiera concluir esta noche, que escribió en la Review and Herald el 8 de abril de 1884. Ella dice: muchos se apoderan de los diezmos y las ofrendas que pertenecen al Señor. Este robo, dice ella, lo dice bastante feo. De hecho, usted sabe que Malaquías usa ese término. Y la razón por la cual Malaquías usa ese término era por un principio que permítanme explicarlo brevemente para concluir la cita. Malaquías fue uno de los profetas del post-exilio. Hubieron 12 profetas llamados profetas menores. No se conocía así en el tiempo hebreo, sino en el libro de los 12, porque eran los 12, que era un solo libro. Pero tenemos ahora en la Biblia los libros por los profetas. 9 profetas de estos fueron del preexilio y 3 profetas fueron del postexilio. Durante el preexilio, el Señor estuvo amonestando al pueblo, diciéndole: tienen que dejar ustedes las actitudes que están tomando, tienen que dejar el pecado, tienen que dejar todo este tipo de experiencia ajena de mí, en contra de mi voluntad, porque van a llegar al exilio. O sea, va a haber un problema, va a haber un castigo para ustedes. Y le estuvo por años y cientos de años diciendo lo mismo, y el exilio acercándose, hasta que finalmente llegó el exilio. Cuando llegó el exilio, primero ocurrió con Israel, después ocurrió con el pueblo de Judá. Se lo llevaron a Babilonia al pueblo de Judá, a Israel años anteriores se lo llevaron a Siria y se perdió Israel por ahí. Y entonces ahora, cuando llegan al exilio y pasan 70 años, el Señor lo regresa otra vez. Cuando el Señor lo regresa otra vez, ellos comienzan de cero. ¿Por qué? Porque 70 años en el exilio hizo que Israel se olvidara hasta aún del idioma. O sea, fue una situación de comenzar de cero. Y ahora en ese comienzo de cero, Dios quiere comenzar a establecer las cosas, decirle al pueblo cómo Él quería que ahora fueran. Y lo que le dice en el mensaje, diríamos, del preexilio, era: cuidado que viene el exilio. Ahora en el post-exilio le dice: cuidado, recuerden lo que pasó. Y en ese recuerden lo que pasó, sucede que ahí están el profeta Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los 3 se encuentran con un cuadro. El cuadro es el siguiente: el pueblo cuando llega hay que construir, porque todo está destruido. Y cada quien comenzó a construir, pero a construir su casa, a construir sus pertenencias. Y todo el mundo se olvidó de la casa de Jehová. Y si usted lee a Ageo y lee a Zacarías,
Ya Malaquías está un poquito más adelante, el mensaje de él es un poquito diferente, pero va acorde en este aspecto. El mensaje de ellos siempre fue: ustedes están cometiendo un error, porque ustedes están ocupados en construir sus casas, pero se han olvidado de Jehová. Y lo que pasaba era que la casa de Jehová, que no estaba construida, no estaba construyéndose, porque cada quien estaba en lo suyo, cada quien estaba construyendo su vivienda, representaba la presencia de Dios entre ellos. Y Dios le estaba diciendo: si la presencia de Dios no está con ustedes, ustedes están en problemas. Porque es Dios. Aún llegan del exilio y ahora el pueblo se olvida de Jehová. Comienza a construir por allí. Y saben ustedes, hermanos, que cuando llega Malaquías y le habla al pueblo, está diciendo lo mismo. Está diciendo: es que ustedes no están pensando en Jehová. Ahora, la pregunta es: pero bueno, ¿necesitaba Jehová eso? Jehová podía hacer eso. Pero siempre el Señor ha trabajado con su pueblo sobre la base de una relación donde el pueblo, a través de algunos métodos, reconocerá y debe reconocer a Jehová. Porque si no reconoce a Jehová como el dueño, como el Señor, como el sustentador, como el salvador, como el todo, el pueblo se desbanda, el pueblo se pierde. Y el profeta Malaquías vuelve y le dice a ellos: ustedes han dicho algo mal. Ustedes han robado a Jehová. ¿Por qué han robado a Jehová? Porque no le han dado a Jehová la atención que Jehová necesita. No han colocado a Jehová en el lugar donde Jehová debe estar. Los beneficios que ustedes han cogido para ustedes y han olvidado a Jehová. Han olvidado la causa de Dios. ¿Y qué tipo de pueblo son ustedes que dicen que aman a Jehová? Sin embargo, están descuidando la casa de Jehová. Están viviendo para ustedes, están usando sus recursos para ustedes y se olvidan que la casa de Jehová tiene también que ser construida. Y ese mensaje cundió, llegó, por eso el término aparece allí con ese carácter tan fuerte, que Malaquías le llama diciendo: señores, tenemos que llegar al entendimiento de que esto no es normal. Y la sierva de Dios, entonces, concluyendo la cita, dice: este robo, dice ella, es perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como pobres. Este pecado ha llevado oscuridad a la iglesia. Y, pastor, disculpe lo que voy a leer aquí ahora, pero yo también, ¿verdad? Usted y yo compartimos el reproche que la sierva de la Biblia. ¿Qué dice? Y los pastores lo han tolerado. Oye, ¿qué dice? Los pastores lo han tolerado, al no presentar la sencilla voluntad de que Dios revela. Estos han descuidado su deber. Un regaño para nosotros. Ella dice que nosotros somos responsables, porque no hemos dado el mensaje en este sentido a la iglesia del Señor. Yo quisiera concluir esta noche diciéndote: recuerda que Dios tiene un proyecto salvador. Dios tiene un plan para hacer que sus hijos avancen en el camino, en el sendero trazado por Él. Es posible que alguna cosa nosotros entendamos que sea diferente. Es posible que en mi deseo de hacer las cosas yo vea que, bueno, ¿para qué? Yo veo otra cosa. Pero, hermanos queridos, si tú y yo queremos llegar un día al hogar celestial, lo más importante es que nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Lo más importante es que nosotros aceptemos el llamado de Dios y que hagamos como Abraham. Salgamos, pongamos al Señor a prueba, veamos a ver si lo que dice el Señor es cierto. Pongamos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, a ver si todas las cosas nos serán añadidas. Y no hay dudas que cuando reconocemos al Señor con mi vida, con lo que yo soy, con mis talentos y dones y habilidades, con mi tiempo, pero también con mis recursos, el Señor se las arregla
para que tú y yo entonces vivamos una vida de prosperidad en el marco del proyecto de Dios. Él entonces se manifestará, porque su palabra así lo presenta, así lo dice, y las bendiciones serán incontables. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, hermano querido, no estamos diciendo, porque tú puedes ser muy bueno, muy fiel, como hay hermanos devolviendo al Señor sus diezmos, sus ofrendas. Pero ¿de qué sirve eso si tú no le has entregado tu corazón al Señor? Si tú te guardas otras partes. No se está hablando de un mensaje mutilado, de un mensaje parcial. Se está hablando de un mensaje completo. Da igual que tú no seas fiel, diríamos en los días de las ofrendas, si tú no eres fiel dedicándole el tiempo que Dios quiere que tú le dediques a Él. Da igual si en vez de tener tus talentos para la gloria del Señor, tú lo estás usando para tu propio beneficio. Tú puedes ser muy fiel en una parte, pero el Señor es diferente. Lo que Dios quiere son hombres y mujeres dedicados a Él. Hombres y mujeres consagrados a Él. Hombres y mujeres que vivan para Él y que Él pueda usar de manera poderosa y que el mundo pueda ver que esos hombres y mujeres de Dios reciben y tienen la bendición del Señor. Individuos poseídos del Espíritu de Dios porque caminan conforme a la voluntad de Dios y aceptan el mensaje del Señor. Yo quiero ser ese individuo. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser ese hombre como Abraham diga, Señor, yo acepto tu llamado. Y yo me pregunto, ¿habrá aquí alguna persona, quizá una persona, que en su corazón pueda decirle al Señor, Señor, ayúdame también para yo responder a ese llamado como tu siervo Abraham? Yo quiero saber si hay una persona. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que podamos hacer lo que Dios quiere y no nos preocupemos por lo demás. El Señor se encarga de eso. El Señor sabe cómo lo hace. No es tu preocupación, la preocupación debe ser fiel al Señor y esperar la manifestación y el poder de Dios. Permitamos que Dios sea Dios. Que Él disponga y dirija nuestras vidas y que cuando Él venga podamos estar junto con Él para vivir por siempre. Oramos. Amado Señor, tú nos invitas para que nosotros entreguemos nuestras vidas. Nos invita para que demos todo lo que nosotros somos y tenemos, que de hecho nada nos pertenece, porque todo tú nos has dado. En esta noche queremos con sinceridad pedirte que tú llenes nuestras vidas, que la experiencia de Abraham podamos tenerla nosotros y podamos caminar con seguridad hacia nuestro destino final, la ganancia celestial. Bendice a cada hermano de esta iglesia. Bendícele en su sinceridad, bendícele en su entrega, y que no se haga esperar esa prosperidad que tú quieres darnos, tanto espiritual como material, para que tu nombre sea glorificado. Quédate con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, condúcenos por el camino del bien, llévanos con bien a nuestros hogares y cuídanos de los peligros y los cuando venga en tu reino, que tengamos un lugar para vivir contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, vamos a estar cantando el himno tema de esta noche. Y les invito a que mañana estemos aquí, porque hay bastantes cosas que aprender cada día más. Y que eso nos ayuda a crecer en nuestra espiritualidad. Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quieras.
estaré, Señor. Quiero vestir cada día de render. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Vamos a cantar el coro todos. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Una vez más el coro. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesús, en su nombre para siempre. Amén. Nuestro Dios, queremos pedirte que nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos dé un sueño tranquilo y reparador, y que nos permita mantenernos fieles y firmes a ti. Que cuando tú vengas, nos reciba como buenos mayordomos y podamos vivir contigo por siempre. Lo rogamos en Jesús. Amén. Mañana a las 7 estamos aquí siguiendo. Recuerden, los que ya temprano aprovechan su seminario de predicación homilética, así que lo esperamos mañana. Dios le bendiga mucho.